Ex satanista. Revela el poder oculto de orar en lenguas y los ciclos espirituales que liberan almas. Bajo la luz tenue de una única vela parpadeando en la esquina de una pequeña habitación, una mujer se arrodilla sobre una alfombra gastada, sus labios moviéndose en un lenguaje que nunca aprendió. Las palabras brotan de ella como agua rompiendo una represa, urgentes e implacables, fluyendo desde un lugar más profundo de lo que su mente puede alcanzar. Ella no entiende lo que está diciendo, no necesita entender, porque en algún lugar del reino invisible, cada sílaba está desmantelando cadenas que ni siquiera sabía que existían. Su nombre es Erika Mukisa, y no hace mucho tiempo, esos mismos labios hablaban un lenguaje muy diferente, el lenguaje de maldiciones, encantamientos y rituales diseñados para atar, destruir, esclavizar. Durante años, operó en el mundo oculto de la brujería, sirviendo a poderes que prometían control pero entregaban solo esclavitud. Aprendió cómo atrapar a las personas en ciclos espirituales de pobreza, enfermedad y desesperación. Dominó el arte de programar vidas a través de rituales vinculados al sol, la luna y los propios ritmos del tiempo. Sabía cómo crear prisiones invisibles contra las que ningún abogado podría argumentar, ningún médico podría diagnosticar y ningún consejero podría curar. Pero entonces encontró un poder que había sido entrenada para temer. Un poder que no necesitaba rituales, no requería sacrificios de sangre y no operaba a través de la manipulación. Un poder que hablaba a través de las lenguas tartamudeantes de creyentes comunes y destrozaba cada siglo que el enemigo había construido cuidadosamente. Ella encontró el poder de orar en lenguas, y eso la liberó. Esta no es una historia sobre religión. Esta es una historia sobre liberación, sobre el momento en que una cautiva descubre que la llave de sus cadenas ha estado dentro de ella todo el tiempo, esperando ser pronunciada. Durante la mayor parte de su vida, Erika Mukisa entendió el poder a través de la lente del control. En lo oculto, el poder trataba sobre el conocimiento. Saber las palabras correctas, los objetos correctos, los momentos correctos. Su abuela le enseñó que la dominación espiritual venía de entender los ciclos. Todo en el reino espiritual, decía, opera en patrones. El amanecer y el atardecer. Las fases de la luna. Los ritmos de la respiración de una persona, latido del corazón y rutina diaria. Si podías identificar el ciclo de alguien, podías manipularlo, podías programarlo, podías atraparlos dentro de él. Erika aprendió a crear ciclos espirituales de la misma manera que un programador escribe código. Realizaría rituales en momentos específicos. Amanecer, mediodía, medianoche, hablando sobre fotografías, objetos personales o incluso la tierra debajo de la casa de una persona. Estas no eran ceremonias dramáticas. Eran silenciosas, metódicas, quirúrgicas. Una palabra hablada sobre la sombra de alguien al amanecer. Un puñado de tierra enterrado bajo el umbral de una puerta en la luna nueva. Un nombre susurrado en el agua que luego tocaría su piel. Acciones pequeñas, pero tenían efectos devastadores a largo plazo. El objetivo siempre era el mismo: encerrar a una persona en un patrón repetitivo. Un ciclo de fracaso, un ciclo de enfermedad. Un ciclo de relaciones rotas. Una vez que el ciclo se establecía, se perpetuaría a sí mismo. La persona tomaría decisiones que reforzaban el patrón sin saber nunca por qué. Se sentirían atrapadas, frustradas, como si paredes invisibles rodearan su vida. Y en cierto sentido, lo hacían. Las paredes estaban hechas de acuerdos espirituales, pactos ancestrales y palabras repetidas que habían sido habladas en la atmósfera una y otra vez hasta convertirse en ley en el reino invisible. Erika vio que funcionaba innumerables veces. Un empresario que había estado prosperando de repente comenzaría a perder cada negocio. Un matrimonio que había sido fuerte se fracturaría por pequeñas tensiones inexplicables. Un niño sano desarrollaría enfermedades crónicas que desconcertaban a los médicos. Y el hilo común siempre era el mismo. Alguien había creado un ciclo, y la víctima ahora estaba viviendo dentro de él, incapaz de liberarse. Pero lo que Erika no sabía, lo que no podía saber mientras todavía estaba en las tinieblas, era que había un poder diseñado específicamente para romper estos ciclos. Un poder que no operaba a través del conocimiento o el ritual, sino a través de la rendición. Un poder que evitaba completamente la mente y hablaba directamente desde el espíritu. Un poder llamado orar en lenguas.
Cuando Erika encontró por primera vez a cristianos que oraban en lenguas, no entendía lo que estaba escuchando. Sonaba como palabras sin sentido, como sílabas sin significado unidas entre sí. Pero algo sobre eso la perturbaba. Podía sentirlo en la atmósfera. Cuando un creyente comenzaba a orar en lenguas, el aire parecía cambiar. El peso opresivo que generalmente se cernía sobre un lugar se levantaba. Las señales espirituales que había sido entrenada para enviar de repente se confundían, como si algo estuviera bloqueando la frecuencia. Le preguntó a su abuela sobre eso una vez. El rostro de la anciana se había oscurecido. «Mantente alejada de esa gente», dijo. «Ese lenguaje es peligroso, deshace nuestro trabajo». En ese momento, Erika no entendía. ¿Cómo un lenguaje que nadie entendía podía ser peligroso? ¿Cómo sonidos aleatorios podrían deshacer rituales cuidadosamente elaborados? Pero ahora, años después, libre de lo oculto y caminando en la luz, entiende perfectamente. Orar en lenguas es peligroso para el reino de las tinieblas porque es la única forma de comunicación que el enemigo no puede predecir, no puede interceptar y no puede contrarrestar. Cuando un creyente ora en su idioma nativo, el enemigo puede escuchar. Él sabe lo que están pidiendo. Puede estrategizar, adaptarse y lanzar contraataques. Pero cuando un creyente ora en lenguas, están hablando misterios. La Biblia lo dice claramente en 1 Corintios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie los entiende. Profieren misterios por el Espíritu. El enemigo está bloqueado de la conversación. No sabe lo que se está diciendo, no sabe lo que se está decretando. Y no puede interferir. Erika descubrió este poder por accidente. Después de dejarlo oculto, fue atormentada durante meses por pesadillas, pensamientos opresivos y ataques físicos. Se despertaría sintiendo como si manos la estuvieran asfixiando. Escucharía voces en la noche llamándola de vuelta a la oscuridad. Intentó orar, pero las palabras se sentían débiles, vacías, como si estuvieran rebotando en un techo invisible y cayendo de vuelta al suelo. Una noche, en desesperación, clamó a Dios. «Ya no sé qué decir. No tengo las palabras». Y en ese momento de rendición, algo surgió desde lo profundo de su pecho. Un sonido, una sílaba, luego otra, y luego un río de palabras que nunca había aprendido, brotando de su boca con una fuerza que la asustó. No se detuvo para analizarlo. No se detuvo para cuestionarlo. Simplemente lo dejó fluir. Y mientras oraba, algo se rompió. Lo sintió físicamente, una sensación de chasquido en su pecho, como una cuerda siendo cortada. La opresión se levantó, las voces se detuvieron, el miedo se evaporó, y por primera vez desde que dejó lo oculto, se sintió verdaderamente libre. Desde ese momento en adelante, Erika comenzó a entender lo que su abuela había temido. Orar en lenguas no era solo un don espiritual, era un arma, era el lenguaje de la libertad, y tenía el poder de desmantelar cada ciclo que el enemigo había construido. Comenzó a estudiar los patrones que una vez había creado y se dio cuenta de que cada uno podía ser revertido a través de la oración en lenguas. Un ciclo de pobreza. Ore en lenguas y declare provisión. Un ciclo de enfermedad. Ore en lenguas y libere sanidad. Un ciclo de miedo. Ore en lenguas y establezca paz. La clave era la consistencia. Así como el enemigo construyó ciclos a través de la repetición, los creyentes podrían romperlos de la misma manera, a través de la oración fiel, persistente y guiada por el Espíritu. Erika aprendió que orar en lenguas creaba lo que ella llama un ciclo de libertad. Cada vez que un creyente ora en lenguas, está enviando una señal al reino espiritual que no puede ser bloqueada. Están hablando directamente con Dios, evitando cada obstáculo, cada interferencia demoníaca, cada limitación mental. Y con el tiempo, esa comunicación consistente crea un nuevo patrón. Un patrón de avance, un patrón de victoria, un patrón de alineación divina. Comenzó a enseñar esto a otros. Las personas venían a ella con historias de estar atrapadas en deudas, atrapadas en depresión, atrapadas en relaciones tóxicas, atrapadas en adicciones. Y Erika haría la misma pregunta cada vez. ¿Oras en lenguas? La mayoría de ellos diría que no. Algunos no creían en ello. Otros nunca habían sido enseñados. Y Erika les diría la verdad que había aprendido de la manera más difícil. Si quieres romper el ciclo en el que estás, necesitas crear uno nuevo. Y la forma más rápida de hacerlo es a través de orar en lenguas.
Les instruiría a apartar tiempo todos los días, incluso solo 10 minutos, y orar en lenguas, no con sus mentes, no con entendimiento, solo con rendición. Deja que el Espíritu Santo tome el control. Deja que las palabras fluyan, no las analices, no las juzgues, solo pronúncialas y confía en que Dios las está usando para reconfigurar la atmósfera espiritual alrededor de sus vidas. Los resultados eran innegables. Personas que habían estado atrapadas durante años comenzaron a ver movimiento en cuestión de semanas. Puertas que habían estado cerradas durante décadas de repente se abrieron. Adicciones que habían parecido inquebrantables perdieron su dominio. Relaciones que habían estado muertas fueron resucitadas. Y el hilo común siempre era el mismo. Habían comenzado a orar en lenguas consistentemente, y eso había creado un nuevo ciclo. Un ciclo de libertad. Una mujer vino a Erika después de perder 3 trabajos en un solo año. Cada vez que era contratada, algo salía mal en unos pocos meses. Una reestructuración, un conflicto de personalidad, un recorte presupuestario repentino. Se sentía maldita. Erika reconoció el patrón inmediatamente. Era un ciclo de fracaso, probablemente arraigado en una maldición generacional o una palabra hablada sobre su familia hace mucho tiempo. Erika le dijo que orara en lenguas durante 30 minutos cada mañana antes de salir al trabajo. La mujer obedeció. Los primeros días se sintieron extraños. No sintió nada. No estaba segura si lo estaba haciendo bien. Pero continuó. Y después de 2 semanas, algo cambió. Recibió una llamada de una empresa con la que había entrevistado meses antes. Querían contratarla. Aceptó el trabajo y por primera vez en años prosperó. Sin conflictos, sin cambios repentinos. Solo empleo estable y pacífico. El ciclo había sido roto. Otro hombre vino a Erika luchando con ansiedad crónica y ataques de pánico. Había estado tomando medicamentos durante años, pero nada parecía ayudar. Se despertaría en medio de la noche, corazón acelerado, incapaz de respirar, seguro de que algo terrible estaba a punto de suceder. Erika le preguntó sobre su historia familiar. Le dijo que su padre había luchado con lo mismo. También su abuelo. Era un ciclo generacional de miedo. Erika le enseñó a orar en lenguas específicamente durante esos momentos de pánico. En lugar de intentar calmarse con su mente, en lugar de luchar contra el miedo con lógica, le dijo que se rindiera al espíritu y dejara que la oración fluyera. Se sintió imposible al principio, pero lo intentó. Y la primera vez que lo hizo, el pánico comenzó a disminuir. No instantáneamente, sino gradualmente, como una ola retrocediendo de la costa. Siguió haciéndolo, noche tras noche. Y después de 3 meses, los ataques de pánico se detuvieron completamente. El ciclo de miedo había sido desmantelado, reemplazado por un ciclo de paz. Erika se dio cuenta de que orar en lenguas no se trataba solo de momentos individuales de avance. Se trataba de establecer ritmos espirituales a largo plazo que mantuvieran a las personas libres. Comenzó a enseñar a las personas sobre lo que ella llama ciclos de libertad. Patrones intencionales de oración que crean impulso en la dirección correcta. Un ciclo de libertad, explica, se crea a través de la consistencia. Así como el enemigo usa acciones repetidas para atrapar a las personas, los creyentes pueden usar acciones repetidas para liberarse. Orar en lenguas durante 10 minutos cada mañana crea un ciclo de alineación con el Espíritu Santo. Orar en lenguas antes de cada decisión importante crea un ciclo de guía divina. Orar en lenguas durante momentos de tentación crea un ciclo de victoria sobre el pecado. La clave es que estos ciclos se acumulan con el tiempo. El primer día puede que no sientas nada. La primera semana, los cambios pueden ser sutiles, pero para el 30º día, algo ha cambiado en la atmósfera alrededor de tu vida. Para el 90º día, estás viviendo en un clima espiritual completamente diferente. Los viejos ciclos han perdido su poder. Y nuevos ciclos, ciclos de libertad, bendición y avance, han tomado su lugar. Erika también enseña que orar en lenguas es la forma más efectiva de orar por cosas que no entiendes completamente. Muchas personas están atrapadas en ciclos que no pueden ver. No saben por qué siguen fallando. No saben por qué la enfermedad sigue regresando. No saben por qué sus relaciones siguen desmoronándose. Pero el Espíritu Santo lo sabe. Y cuando un creyente ora en lenguas, el Espíritu intercede de acuerdo a la voluntad de Dios, apuntando a los problemas raíz que la mente natural no puede percibir. Por eso Erika les dice a las personas que orar en lenguas no es opcional.
Es esencial, especialmente para aquellos que han estado en esclavitud, que vienen de orígenes difíciles, que están luchando contra maldiciones generacionales u opresión demoníaca. Orar en tu idioma nativo es bueno, pero orar en lenguas es quirúrgico, va más profundo. Corta a través de capas de engaño, capas de mentiras, capas de acuerdos invisibles que te han mantenido cautivo. A menudo comparte el testimonio de un joven que vino a ella después de ser liberado de prisión. Había sido encarcelado por delitos relacionados con drogas, pero incluso después de su liberación, no podía permanecer libre. En cuestión de meses, estaba de vuelta en el mismo ambiente, rodeado de las mismas personas, cayendo en los mismos comportamientos. Era un ciclo de cautiverio que se extendía más allá de las barras físicas. Erika le dijo que necesitaba romper el ciclo espiritualmente antes de poder romperlo físicamente. Le enseñó a orar en lenguas durante 1 hora cada noche antes de acostarse. Al principio se resistió. 1 hora parecía demasiado, pero ella insistió. Pasaste años construyendo este ciclo, dijo. Necesitas invertir tiempo en romperlo. Se comprometió. Cada noche, sin importar cuán cansado estuviera, se encerraba en su habitación y oraba en lenguas. Algunas noches, las palabras fluían fácilmente. Otras noches, se sentía como si estuviera empujando a través de concreto. Pero no se detuvo. Y después de 60 días, algo notable sucedió. Los antojos se detuvieron. Los viejos amigos dejaron de llamar. Las tentaciones que solían sentirse abrumadoras de repente, se sentían distantes, impotentes. Había creado un nuevo ciclo, un ciclo de libertad. Y era más fuerte que el viejo ciclo de esclavitud. Erika explica que así es como funciona realmente la guerra espiritual. No se trata de confrontaciones dramáticas o gritarle a los demonios. Se trata de establecer ritmos, crear ciclos, construir impulso en la dirección de la voluntad de Dios. Y orar en lenguas es la herramienta más poderosa que los creyentes tienen para hacer eso, porque permite que el Espíritu Santo luche en su nombre sin las limitaciones del entendimiento humano. También enseña que orar en lenguas rompe ciclos en familias, no solo en individuos. Muchas de las personas que vienen a ella no solo están luchando con sus propias luchas, están luchando con patrones que han estado en sus familias durante generaciones. Alcoholismo, divorcio, pobreza, depresión. Estos no son aleatorios, son ciclos, transmitidos a través de medios espirituales y naturales, reforzados por palabras, acciones y acuerdos hechos mucho antes de que naciera la generación actual. Pero cuando una persona en una familia comienza a orar en lenguas consistentemente, el ciclo comienza a agrietarse. No solo para ellos, sino para todos los conectados a ellos. Erika lo ha visto una y otra vez. Una madre comienza a orar en lenguas, y el comportamiento de sus hijos cambia. Un padre se compromete a orar en lenguas cada mañana, y su negocio de repente da un giro. Una joven ora en lenguas a través de su temporada más oscura, y años después, sus hermanos testifican que sus vidas cambiaron durante ese mismo período, aunque no sabían que ella estaba orando. Este es el poder oculto de orar en lenguas. No solo afecta a la persona que ora, crea un efecto dominó, interrumpiendo ciclos enemigos en todas las direcciones y estableciendo ciclos divinos en su lugar. Erika a menudo cierra sus enseñanzas con un desafío simple. Les pide a las personas que se comprometan a orar en lenguas durante solo 10 minutos al día durante 30 días. No como un ritual, no como una obligación religiosa, sino como un acto de guerra espiritual, como una declaración de que están rompiendo los ciclos del pasado y estableciendo ciclos de libertad para el futuro. Y les promete esto: si son fieles, verán cambios. No por su propio poder, sino porque se han conectado al poder del Espíritu Santo, quien sabe exactamente lo que necesita ser dicho, exactamente lo que necesita ser roto y exactamente lo que necesita ser construido. La vela en la esquina parpadea una última vez y luego se estabiliza, su llama fuerte y brillante. Erika se levanta de sus rodillas, su rostro tranquilo, su espíritu en reposo. Ha orado en lenguas durante 1 hora, y aunque no conoce cada palabra que habló, sabe esto: en algún lugar del reino invisible, las cadenas han sido destrozadas, los ciclos han sido revertidos y la libertad ha sido decretada. Y mañana lo hará de nuevo. Porque la libertad no es un evento único, es un ciclo, y ella está comprometida a mantenerlo, una oración a la vez. Si esta historia ha movido algo en tu espíritu,
No dejes que termine aquí. Comienza hoy. Aparta 10 minutos y ora en lenguas. No lo pienses demasiado. No lo analices. Simplemente ríndete y deja que el Espíritu hable a través de ti. Puede que no entiendas lo que estás diciendo, pero el cielo lo entiende. Y el enemigo lo teme, porque cuando oras en lenguas, no solo estás hablando palabras, estás rompiendo ciclos, estableciendo libertad y asociándote con el Espíritu Santo para reescribir la atmósfera espiritual alrededor de tu vida. Y eso lo cambia todo. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete para más historias que despiertan el alma, y recuerda, el poder ya está dentro de ti, es hora de liberarlo.